The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Con el amor de Dios y con la voluntad del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí presentes para darle la palabra una vez más a los que están mirando el televisor y oyendo por la radio. Cuando nosotros queremos hablar del Señor, es una belleza, un gozo bien grande en nuestra alma, porque sabemos que vamos a dar la palabra de vida, la palabra que es amor, la palabra que da todo lo que necesitamos. Y hoy vamos a estar hablando de cómo oír la palabra de Dios, cómo oír la voz de Dios. Y eso es algo que es muy interesante. Todo el mundo tiene deseo de saber cómo ir por Dios. Y es tan fácil, porque Dios ha dicho, me llamarás al Señor y Él te va a responder. Yo te responderé, dice, tú me llamarás y yo te voy a responder. Me pedirás ayuda y yo te voy a dar la ayuda. Así que como Él nos va a decir todas esas cosas si no nos oye. Y también dice, aquí estoy, te va a decir, aquí estoy. Si el Señor dice que si nosotros lo llamamos, Él no va a oír, quiere decir que Él sabe que tú le estás hablando, yo le estoy hablando, pero que tú no estás poniendo mucho, como se dice, el volumen del radio espiritual para que puedas oír mejor. Porque a lo mejor tienes mucha bulla alrededor tuyo, o estás muy nervioso o nerviosa, o es la primera vez que estás tratando de oír la palabra de Dios, lo que es muy interesante, y Angla, que estoy bien bendecida de que así lo quieres hacer. Pero como dice Él, me llamarás. Él quiere que nosotros lo llamemos a Él para darnos toda la palabra. Dice, me llamarás, yo soy el Señor, tú me llamarás y yo te voy a responder. Dice, yo te voy a responder, tienes mi palabra que yo te voy a responder. Me pedirás ayuda y te la voy a dar porque tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Así que yo te lo voy a dar. Tenemos la seguridad entonces de que Él nos oye, que Él quiere que le hablemos y que Él quiere hablarnos. Así que estamos las dos uniones, estamos conectados eléctricamente espiritual. Lo único que tenemos que hacer es tener un poquito más de paciencia y seguir hablando con Él y decirle a Él, quiero oírte, Espíritu de Dios, quiero oírte. Cuando uno le pide a Él, dice que Él te va a oír y Él te va a dar todo. En el libro de Deuteronomio vamos a hablar de la palabra, Deuteronomio, el capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 6. Y esta es una de las maneras que nosotros podemos ver si estamos conectados con el Señor. Porque Él dice, tú me llamarás y yo te voy a oír, yo te voy a contestar. Así que hay momentos en que nosotros no podemos oír del Señor porque hay una desconexión. Y la desconexión puede ser un pecado o puede ser algo que has hecho y no le has dicho al Señor. O Él te puede decir muchas cosas que tú no estás haciendo, desobediencia, que también es pecado. Así que entonces dice así. Él quiere que obedezcamos. Cuando una vez le obedecemos al Señor, lo vamos a oír claramente, sin ningún disturbo ni nada, lo vamos a oír enseguida. Y dice así en el versículo 6, obedézcanlo, estaba diciéndole aquí Moisés a todos la nación de Israel, dice, obedézcanlo y pónganlo en práctica, lo que el Señor les ha enseñado. Bueno, ¿qué es lo que el Señor les había enseñado a ellos? Que tuvieran la paciencia de caminar y no buscar otros dioses. Así que vemos las instrucciones que José le dio a ellos aquí. Vamos a ver. En aquel tiempo le ordenó Josué, con sus propios ojos he visto todo lo que el Señor, el Dios poderoso de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos de donde vas a pisar o vas a pasar. No le tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. A mí esa es una palabra de seguridad.
Él dice, el Señor va a pelear por ti, no tengas miedo. Pero entonces también le dice el Señor, porque ellos estaban con temor, cuando vinieron los 12 espías, todos decían que, 2 espías dijeron que era bueno tomar la nación que iban a coger, pero los otros decían, no podemos coger. Así que vemos entonces que el Señor se puso bien enojado y ellos empezaron ¿cómo se dice? A murmurar. Y dice así entonces la palabra. Estaba diciendo el Señor, obedézcanlo y pónganlo en práctica lo que ustedes han oído. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Las naciones, oirán de todos estos preceptos y dirán, es verdad que este es un pueblo sabio e inteligente y es una gran nación. ¿Qué otras naciones hay tan grande como nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como los que están con nosotros? El Señor, nuestro Señor Dios, cada vez que lo invocamos, Él nos contesta. Amén. Cada vez que lo invocamos, Él nos contesta. Así que vemos entonces, dice, que las naciones van a decir que porque cuando somos obedientes y estamos haciendo las cosas de Dios correctamente, es porque estamos viviendo la palabra de Dios. Cuando estamos viviendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo. Y entonces la sabiduría de Dios viene entonces a ti por medio del Espíritu Santo. Y estás dando contestaciones de la palabra de Dios, estás haciendo cancelería para todas las personas que necesitan, estás hablando de la palabra de Dios. Y entonces ves que la inteligencia, que todo lo que has aprendido de Dios, de la palabra de Dios, sale fácilmente por tu boca. Entonces veremos también que dicen ellos, ¿qué nación es tan inteligente? ¿Qué nación tiene tanta sabiduría? Todo el hijo de hombre que ha recibido a Cristo Jesús, la inteligencia, la sabiduría de Dios está con nosotros, porque lo dice así en el 1 de Corintios, el versículo 1:30. Así que vemos entonces que Dios nos ha dado la sabiduría para que nosotros podamos vivir con Él. Así que como estamos viviendo con Él, Él nos está dando todas las respuestas que nosotros... Acuérdense que Él dice también, cuando vayas a hablar con un presidente o un rey o cualquiera, no pienses qué vas a decir, no tengas preocupación de qué es lo que vas a hablar. Yo te voy a dar la palabra en el momento que estés en presencia de esa persona, yo te voy a dar la palabra que tienes que decirle al rey. Buena o mala, pero yo te la voy a dar. Así que sabemos que entonces Él nos manda, Él nos ayuda y Él nos da la palabra. Pero también nosotros tenemos que oírlo bien claramente. Así que vemos entonces en el mismo del libro de Deuteronomio, el capítulo 30, vamos a ver entonces que también dice otros versículos que el Señor también nos da para que nosotros sepamos que Él nos habla y quiere que nosotros lo oigamos. En el capítulo 30 voy a leer el versículo 10 y dice así, gracias Señora, siempre y cuando obedezcan al Señor tu Dios, mira que siempre está diciendo lo mismo, obedece al Señor para que puedas oírlo, porque si no lo obedeces, ¿cómo lo vas a oír? Tienes pecado, no estás caminando con el Señor, no lo puedes oír, porque el pecado te está separando. Dios no se aparta de ti, pero el pecado te está separando de Él. Dice así, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas su mandamiento, preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una conexión con Dios bien fuerte. Es tener la palabra de Él, la obediencia. Lo que Dios busca es la obediencia. Y la obediencia también viene de que tú estás hablando y leyendo la palabra del Señor. En el versículo 14 voy a leer, dice así. No, las palabras, porque tú piensas, bueno, yo no puedo oír la palabra del Señor, pero el Señor dice, no, la palabra está muy cerca de ti y la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Así que estamos viviendo de que no podemos decir que no tenemos la palabra de Dios porque Dios lo dice. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Y sigue diciendo en sí, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios, que antes
que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Así que vemos que el Señor le habla a ellos, a la gente de Israel, y así también nos habla a nosotros porque somos sus hijos. Hemos recibido a Cristo Dios como nuestro Salvador, y como Él es nuestro Salvador, nosotros podemos oír el Espíritu de Dios Todopoderoso de Cristo Jesús está viviendo en nosotros. Acuérdense que nosotros somos la casa del Espíritu de Dios, o sea, Cristo Jesús, y Jesús es nuestra casa también. Tenemos que tener mucho cuidado de que a veces pensamos de que una persona puede oír más al Señor. No, no es que una persona pueda oír más. Todo el mundo tiene el mismo privilegio. Dios no le ha dado diciendo, esta persona yo la voy a querer más. No, Él quiere a todo el mundo igual. Él nos quiere igual. Pero depende de tu comportamiento no solamente, sino el esfuerzo que tú tienes viviendo, leyendo la palabra, orando y glorificándolo. Así que vemos entonces que hay que tener mucho cuidado en nuestra manera de vivir para nosotros poder obtener la facilidad de oírlo a Él. La facilidad de oírlo a Él. En Isaías 30, en el libro de Isaías 30, voy a leer, gracias Señor, el versículo 31. Versículo 30, 31. Y dice así: la voz del Señor quebrantará a Siria, la golpeará con su bastón. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será al son de panderos y arpas. Agitando su brazo, pelearán contra ellos. Vemos entonces que hasta para la guerra el Dios quiere hablarnos. Y dice bien claramente, la voz del Señor quebrantará. Quiere decir que tú tienes la facilidad de oír la voz del Señor cuando estás peleando con tus enemigos, cuando te quieren hacer daño. Puedes oír la palabra de Dios enseguida, porque Él está pendiente. Si Él está viviendo dentro de ti, ¿cómo no vas a poderlo oír? Si está viviendo dentro de ti. Está adentro, está contigo mismo. Cuando tenemos la conexión de Dios, nosotros, el Espíritu Santo, por medio de oraciones, por medio de estar leyendo el libro, por medio de estar adorándolo, Él nos lleva a su presencia y claramente podemos oír su voz. Una de las maneras más grandes que tú puedes oír la voz del Señor cuando lo estás glorificando, estás cantando los salmos, estás dando plegaria, porque viene el poder del Señor y toma posesión en ti. Toma posesión en ti. Así que cuando toma posesión en ti, de una vez, Él está dándote su voz, estás oyendo su voz. En el libro de Ezequiel vamos a leer también algo bien bonito que Él tiene. Gracias, Señor. El Señor, tú eres grande y maravilloso. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, gracias, Él es poderoso y maravilloso. El 26 y el 27, dice así: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra y que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré en ellos mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di y a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y los libraré de todas sus impurezas. Quiere decir que la impureza de nosotros es lo que no nos deja oír al Señor. Pero aquí dice Él que nos ha dado un corazón nuevo. Y si Él nos ha dado un corazón nuevo, quiere decir que es un corazón limpio, un corazón que le obedece a Él, un corazón que está deseando cumplir sus mandamientos. Y no digo solamente los mandamientos, sino sus palabras, todas sus palabras de Él.
Así que entonces vemos que como Él nos ha infundido a nosotros un espíritu nuevo, que es el espíritu de Cristo mismo. La presencia de Cristo, que es el espíritu que está viviendo dentro de nosotros, es el espíritu que nos habla claramente. Yo le puedo decir, por ejemplo, yo cuando voy a leer la palabra, yo les siempre digo, Espíritu de Dios, háblame, yo quiero oír tu voz. Háblame, dime qué quieres que yo haga, qué quieres que yo lea o qué quieres que prepare para un estudio. Así que yo estoy diciendo, quiero oír tu voz claramente. Ayúdame que yo sea bien sensitiva de oír tu voz. Porque tenemos que pedirle a Él también, al Espíritu de Dios mismo. Así que entonces nosotros, como Él nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que es el corazón mismo de Él, porque dice la palabra bien claro, que yo les he dado un corazón puro, un corazón nuevo, y nos ha dado un espíritu nuevo. El Espíritu de Dios y el corazón de Cristo Jesús está en nosotros. Lo que no me puedo explicar a veces conmigo misma es que nosotros a veces queremos las cosas de una manera fácil y no queremos luchar por lo que estamos peleando. Y tenemos que saber que Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Muchas veces es nada más que por medio de la fe, orando en el Espíritu y leyendo la palabra. Otras veces nada más que es orando para que Dios traiga lo que estamos pidiendo y venga a ser realidad. Así que entonces vemos que aquí, como Él nos ha dado un corazón nuevo y un corazón limpio, tenemos la facilidad de oírlo a Él, tenemos la facilidad de estar con Él, que estamos con Él y el Espíritu nos está hablando. Entonces, en el libro de los Romanos voy a leer también, gracias Señor Todopoderoso, en el libro de los Romanos, el capítulo 8, voy a leer los versículos 14 y 17, en nombre de Cristo Jesús. Es más, voy a empezar por el versículo 8, y dice así: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es decir, lo que estamos viviendo en el pecado, lo que estamos viviendo no en la naturaleza de Dios, o sea, en la obediencia de Dios, Él dice que estamos pecando, porque Él quiere que nosotros estemos limpios. Nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado un espíritu nuevo, y Él quiere que nuestra naturaleza no sea pecaminosa, o sea, la naturaleza de antes que habíamos recibido a Cristo como Jesús, que estábamos pecando, teníamos el pecado vivo en nosotros. Satanás era el padre de nosotros y estábamos haciendo lo que Satanás decía. Pero ahora dice Él, sin embargo, dice así: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Acuérdense que Él dijo, yo les he dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ustedes viven por medio del Espíritu. Así que si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que quiere decir que lo que tenemos a Cristo, vivimos por Cristo, una vida recta. Y los que no han sido recibidos a Cristo como Salvador todavía, entonces están viviendo todavía una vida pecaminosa, que nosotros éramos también, estábamos viviendo puro pecado antes de conocer a Cristo. Pero sigue diciendo así: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, es decir, que ya el cuerpo no sigue el pecado, sino estamos viviendo para Cristo. En pocas palabras, tú estás viva o estás vivo, pero estás viviendo por Cristo. Estás tratando de lo mejor que puedes vivir por Cristo, sin pecar y hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Eso no quiere decir que si pecas, no te vas a arrepentir y Dios no te va a perdonar. Sí, uno peca, uno le pide perdón al Señor y el Señor nos perdona de una vez, porque el pecado está pagado. Antes de nosotros nacer, el pecado está pagado. Muchos años atrás, el pecado ha sido pagado. El pasado, el presente y el futuro de los pecados están pagados por medio de la sangre de Cristo. Así que vemos entonces que sigue diciendo así: el cuerpo está muerto, en pocas palabras quiere decir que ya tu cuerpo no quiere pecar. Tu cuerpo está muerto a lo que es la vulgaridad, lo que es drogas, lo que es adulterio,
lo que es pecaminoso, todo lo que es pecado. Ya tu cuerpo no quiere hacer eso, o no sea tu cuerpo, sino tu espíritu no quiere hacer eso. Y tu cuerpo no debe seguir la naturaleza vieja tuya antes de conocer a Cristo. Tú tienes que vivir la naturaleza nueva, que es el carácter de Cristo. Ahora tienes a Cristo en ti, vives en el carácter de Cristo. Antes tenías en ti nada más que el pecado y el diablo era que te guiaba para todo, tu padre, como dice la Biblia en el libro de Lucas y en el libro de Efesios también, y en el libro el segundo de Juan. También lo dice, que el diablo era nuestro padre, pero ahora no es nuestro padre. El padre de nosotros es el padre de Cristo Jesús, el Padre Celestial. Y Cristo vive en nosotros y Cristo mismo es el Padre. Amén, pero esa es otra lección. Así que vemos entonces que dice así, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto de pecado, a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes les da vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. En pocas palabras, el cuerpo de nosotros ya está vivo por medio de la naturaleza y la vida de Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos nos ha levantado a nosotros del pecado. Acuérdate que cuando fuiste bautizado, eso representa que has sido enterrado en lo espiritual y te levantas en lo natural, espiritual. Así que ya no vivimos nosotros con la naturaleza del pecado de antes. Tenemos la palabra de Dios y la palabra está escrita que dice así, el Espíritu de aquel que levantó al Señor Todopoderoso, ese Señor vive en nosotros ahora. Y el que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Quiere decir que nos ha dado vida. Nos ha dado vida, nos da fuerza, nos da energía, nos da todo lo que necesitamos. Porque si estamos viviendo con el cuerpo y la fuerza de Él, la vida de Cristo, Él nos ha dado la vida de Dios mismo, la tenemos nosotros en nosotros. Así que tenemos esa vida de Él, y la vida de Él no tiene enfermedades, la vida de Él no es pobreza, la vida de Él, Él tiene todo. Y si nosotros estamos con Él y Él nos ha dado su mismo espíritu, y estamos vivos por medio de su espíritu, tenemos todo, todo lo tenemos. Nada más que tenemos que aprender a recibirlo, tenemos que aprender a reconocerlo, tenemos que aprender a aceptarlo y tenemos que aprender que así como dice la palabra, eso es. No es que quizás el Espíritu de Dios te resucitó de entre los muertos, no. Él lo hizo, está hecho y seguirá así para toda tu vida. Tú no tienes que hacer nada para salvarte, ya tú te salvaste diciendo que confesabas a Cristo como tu Salvador. Ahora, en el libro de San Juan, vamos a leer el capítulo 14, versículo 15. Y dice así, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, recibirán mi mandamiento y obedecerán. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, que es el Espíritu de Dios, para que los acompañe a ustedes siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes que han recibido a Cristo como Salvador, ustedes sí lo conocen, porque Él vive con ustedes y está dentro de ustedes. Amén. Eso es una verdad. Así que si Él está con nosotros y nosotros lo conocemos, dice bien claro, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Porque Él dice así, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. La palabra lo está diciendo bien claro. Así que vemos entonces que nosotros estamos viviendo palabra por palabra la verdad de Cristo Jesús. Así que ahora, si ustedes no han conocido a Cristo como Salvador, no lo han aceptado al Hijo como Salvador, vamos a hacer esta oración. En el nombre de Cristo Jesús, digan conmigo, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco a Cristo como mi Salvador. Yo le pido a Todopoderoso, al Padre Celestial, que me perdone por todos mis pecados. Y como Cristo murió por mí, yo recibo el nacimiento nuevo de mi vida.
yo acepto a Cristo como Jesús y soy hijo o hija de Dios Todopoderoso. Y Cristo es mi Salvador. Así que vemos entonces nosotros que si ustedes conocen la palabra de Dios y han oído la palabra de Dios hoy y la están leyendo anteriormente, simplemente síganla viviendo. Síganla viviendo porque eso es lo que les da vida a ustedes y les da toda la fuerza que necesitan y les da todo lo que necesitan espiritual, material y financieramente. Todo eso Dios se lo da a ustedes cuando tenemos a Cristo con nosotros. Ahora, ¿quién es el que nos ama? Cristo Jesús. ¿Quién nos da vida? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El que hace suyo, cuando obedecemos su mandamiento, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos Él nos los da. No tenemos que perder absolutamente nada. Así que vemos en el libro de Galatas también tenemos una buena oración, versículos, que dice así, en Galatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Y cuando vivimos por el Espíritu, podemos oír al Espíritu. Ya sabemos entonces que Dios está con nosotros y ustedes han recibido la salvación hoy. Y como ya saben que Dios quiere que ustedes vivan para Él, acuérdense vivir para Él. Lean la palabra, glorifíquenlo. Hagan todo lo que ustedes están leyendo, que se están arrepintiendo. Si leen algo que estaban haciendo que es malo, de una vez obedezcan, arrepiéntanse y sigan viviendo en el camino de Dios. Dios los ama con todo su corazón, por eso mandó a su Hijo a morir, porque Él nos ama. Y si Él no nos amara, entonces las obras que hizo Cristo en la cruz es en vana. Nosotros tenemos que saber que somos el linaje de Dios Todopoderoso, que la inmortalidad de Cristo está en nosotros. Él es inmortal, pero nosotros tenemos la verdad de toda la palabra de que algún día vamos a ser nosotros también viviendo en el Espíritu con Él en la llegada de su venida. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los ama, yo los amo, y que Dios los cuide. Y si tienen algún problema, también sabe que pueden pedirle a Dios mismo lo que necesitan, porque Dios tiene la voluntad de darles a ustedes todo lo que ustedes piden. No se entristezcan cuando las cosas no están saliendo bien. Dios siempre está con ustedes. Él le dijo que Él nunca se separaría de nosotros, ni nunca nos iba a dejar. Y esa palabra es verdadera. Esa palabra Él la cumple. Y si nosotros queremos oír de Él, esta es la manera que podemos vivir, sabiendo que el Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos guía. Y el Espíritu nos da toda la sabiduría que tenemos que nosotros recibir. Y el Espíritu nos enseña cómo oír al Padre, cómo oír al Hijo. Porque el Espíritu y Cristo Jesús y el Padre son uno. Y el Espíritu de Dios unido con Él son los que viven dentro de nosotros. Que Dios los bendiga y les dé todo lo que necesitan. Hasta la próxima. Bendito sea el Señor. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.